Muy bien, queridos amigos, hermanos en Cristo, que nos hacen favor de acompañarnos en el estudio de lo que es el libro hermoso de Isaías. Hemos de mencionar únicamente los capítulos donde realmente tiene información trascendente. Es uno de los libros más grandes, más de 55 versículos, capítulos, perdón. Entonces, vamos a únicamente dar énfasis a los que mencionan la palabra, lo que es importante para la aplicación de nuestras vidas. Y uno de los versículos que son importantes en Isaías es este capítulo 6, donde se mencionan muchas cosas y las iremos anunciando en su tiempo y estaremos dispuestos a estudiar y a poder entender lo que la palabra de Dios nos explica. Muy bien, aquí estamos en pantalla, viendo en pantalla lo que es el Sword, donde podemos consultar las Biblias. Ya les había enseñado en los videos anteriores acerca de lo que podemos hacer. Así es que podemos ver aquí, miren, la Biblia en inglés y podemos tener la Biblia en español. Podemos tener diferentes versiones y poder estudiarlas. Así es que yo les sugiero a que puedan ustedes obtener este programa y es completamente gratis. Y como les decía, lo importante de Isaías es de que habla de cosas importantes y en este versículo particularmente vamos a estudiar conceptos donde Dios nos revela lo que es en su esencia, lo que es cómo está constituido el mundo espiritual y cosas grandes que el profeta fue entendiendo y realmente estaba eh, dispuesto a aprender de lo que Dios quería darle, puesto que él estaba sometido a Dios y estaba dispuesto a hacer su voluntad. Y vemos como aquí dice el versículo 1 que en el año en que murió el rey Usías, dice yo, Isaías, dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Realmente aquí no podemos entender si es un sueño, una visión, pero realmente pensamos que es una revelación, llamémosle una visión que Dios le dio a Isaías para mostrarle la grandeza de lo que iba a hacer él estar involucrado, y esto es bien importante, lo vamos a ver. Por ejemplo, en el versículo 2 habla acerca de los serafines, dice, por encima de Dios, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Realmente en la Biblia no encontramos mucho énfasis o porque con dos alas cubrían. Sin duda que el número 2 aquí tiene una representación, pero realmente no he obtenido todavía lo que es la revelación de Dios, pero nos damos cuenta que realmente serafines solamente en este libro de Isaías, en este versículo 2 y versículo 6, es donde se menciona la palabra serafines. En el resto de la Biblia no se menciona este tipo de ángeles. Se menciona acerca de los querubines en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico. Se menciona acerca de los arcángeles en diferentes libros de la Biblia, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, y se menciona los diferentes tipos de ángeles, como son los ángeles que pelearon con Jacob, etcétera. Y también, por supuesto, el ángel de ángeles es el ángel del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo iremos viendo poco a poco. Y luego el versículo 3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, o sea, entre sí los serafines se decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí vamos a hacer una pausa para poder hacer un comentario, porque realmente no es el hecho de que tengamos los principios trinitarios y que pensamos, bueno, esa es una alusión directa a la Trinidad. No es tan fácil. eh, para hacerle violencia a la Biblia es muy sencillo, pero realmente lo que yo les puedo decir por lo que he estudiado es que realmente sí es una alusión a la Trinidad, porque el mismo contexto y la forma
de interpretar la Biblia es apoyándose el contexto. Muchos eruditos que conocen el hebreo dicen, bueno, este es un tipo de repetición, es para dar énfasis y para resaltar la santidad de Jehová. Con el hecho de solamente decir que Dios, que Jehová es Dios, es suficiente para darnos cuenta de su grandeza. No tienen que, es la única parte de la Biblia donde menciona ese énfasis en ninguna palabra. Y si Dios realmente fuera santo en grandeza, en énfasis como, como dice aquí este texto, entonces lo mencionaría otros textos, pero sabemos que la santidad de Dios es sublime, no se pone a dudas, es grande, así es que el énfasis, el decir que es la grandeza de Dios es realmente lo que queremos estudiar y lo que queremos analizar, porque aquí estas tres palabras y sí vamos a pensar que da énfasis a la santidad de Dios, pero también para poder interpretarla tenemos que recurrir a lo que es el contexto, qué es lo que está sucediendo, porque miren, aquí tenemos otro análisis acerca de lo que es las palabras que aparecen en hebreo en diferentes libros de la Biblia. Muy bien, continuamos con este hermoso tema y les mencionaba que aquí les voy a mostrar lo que he estudiado en diferentes partes de los diferentes temas que he estudiado. Tengo los diferentes temas que he profundizado y en este caso tengo tres palabras repetidas tres veces en hebreo. Y son estas, no hay, en toda la Biblia únicamente aparecen tres ocasiones donde se hacen las repeticiones y los eruditos dicen que es para dar énfasis, que no es posible que se mencione aquí en Isaías la Trinidad, puesto que en el caso aquí de Ezequiel 21-27 diría, como habla de ruina, 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 o Jeremías 22-29 de tierra, 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 dice entonces que hay tres tierras, realmente no es ser ilógico, sino es querer ver y ser sumiso a lo que Dios nos está mandando, a lo que nos está diciendo, porque en este caso iremos analizando y aquí lo pueden ver las citas y pueden analizar el contexto temático que rodea a estos textos en Isaías 21-27 y en Jeremías 22-29 y dense cuenta si es un énfasis de la palabra o realmente piensan que está hablando de tres tierras o de tres ruinas. Realmente no es así. Pero en el caso de nuestro Señor, efectivamente es el hecho de que está diciendo santo, 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 no tanto por darle énfasis, porque la santidad de Dios es grande por naturaleza, pero realmente en el contexto nos damos cuenta que está involucrándose las tres personas también. Y vamos a seguir leyendo para que se den cuenta de esto. Y dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con las voces del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de su pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor. Fíjense quién está hablando aquí. ¿Quién está diciendo esos conceptos? No es el profeta Isaías, sino es Dios mismo, es el Señor. Y dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí es donde está lo importante. Fíjense, aquí está hablando de una diversidad de Dios. Y fíjense por qué dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Muy bien, continuamos con el tema y hablábamos de la pluralidad de Dios y es importante ponerle énfasis a estas palabras porque, ¿por qué?
menciona en plural esos personajes o esos seres, si realmente muchos no lo queremos o muchos no lo creen, pero la palabra de Dios lo enseña. Y vamos a darnos cuenta, así como he estudiado el pasaje de las tres repeticiones, palabras repetidas en hebreo, como hemos hablado. También tengo lo que es la palabra de Dios en la Biblia. Y fíjense, aquí es donde menciona esas pocas veces en plural, pero las menciona y tenemos que prestar la atención. Porque los que conocemos hebreo, ya simplemente con el nombre Elohim, que es plural también en hebreo, algo Dios nos trata de decir y tenemos que entenderlo, y realmente es donde tenemos que poner atención. Fíjese aquí en Génesis 1.26 habla de la pluralidad de Dios, dice Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y muchos de los eruditos dicen realmente no, porque no saben, porque les da pena decir no lo sé. Y dicen ellos, simplemente es que estaba incluyendo a los ángeles. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de los ángeles? Dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que cuando esas palabras en plural están aquí plasmadas en la Biblia es porque está hablando de la pluralidad de Dios. Entonces no es que yo trate de forzar a que la Biblia diga eso, sino simplemente estoy dejando o estoy entendiendo lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Y bien, la segunda parte está en Génesis 11 del 7 al 9 y ustedes pueden verificarlo en sus Biblias. Dice después, cuando sucedió el problema en Babel, ¿se acuerdan de que todos hablaban el mismo idioma? Y entonces Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos su lengua para que nadie entienda el habla de su compañero. ¿Y quién hizo esto? ¿Dios o los ángeles también? Y fíjense cómo la palabra de Dios es enfática y dice, así los esparció Jehová. No dice, así los esparció Jehová y los ángeles, o así los esparció Jehová y sus seguidores. Eso realmente es querer forzar o hacer decir lo que la Biblia no dice, que es en base a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, pero realmente nos enseña lo que Dios está queriendo enseñarnos, que hay una pluralidad de Dios. Y la tercera parte de donde habla de la pluralidad de Dios, habla acerca de lo que es, y esos tres versículos nada más son únicamente en el Antiguo Testamento. Dice después, oí la voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Otra vez de pluralidad, el versículo que estamos estudiando. Y esto es únicamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay más alusiones a la pluralidad de Dios, como cuando dice Mateo 11, 28, y por toda la tierra y hacer discípulos en el nombre, no dice en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Perdón, eso está en primera de Juan 5:17. Y ya como la gente no ha entendido ese versículo o quieren destruir el concepto de la Trinidad, ya en nuestras Biblias actuales ya no aparece este versículo, pero en fin, eso es eh, para que estudiemos después este tema. Pero realmente seguimos y hablamos de lo que es la pureza de Dios. Muy bien, queremos también ofrecer a cada uno de la audiencia interesada que me pueda escribir a la siguiente dirección de email que les voy a poner en pantalla. Este libro lo he escrito la gente que se opone a la Trinidad. Habla y dice que en el Antiguo Testamento no existe ninguna referencia, y es donde he enfatizado más, es donde he estudiado más y nos demuestra que el fundamento de la palabra de Dios se cumple en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así es que léanlo ustedes, es para su información, y háganme saber sus comentarios y se los voy a enviar gratis por email al correo electrónico que sigue.
Esa es la dirección, bexixbiblical@yahoo.com. Por favor, si mencionen que nomás quieren recibir el libro y con gusto se los enviaré. Y si cuando lo están leyendo hay alguna duda o alguna explicación de dónde saqué este concepto, de dónde lo estoy explicando, lo podemos entablar una plática amistosa sin querer ofendernos, con el propósito de realmente hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Y seguimos hablando acerca de lo que es el concepto que Isaías tenía, y realmente es muy importante porque Isaías lo que menciona en su palabra es acerca de la grandeza que es de Dios, y esa pluralidad de Dios. Pienso que es el énfasis del tema aquí en el capítulo 6, en el versículo 6, y realmente, como les decía, no es la alusión a la Trinidad única que existe en la Biblia. Hay muchísimas y bien estudiadas y detalladas en hebreo, aplicando el idioma hebreo al Antiguo Testamento. Así es que no es algo que nos sacamos de la manga, sino que realmente algo que está documentado y que realmente es algo nuevo, pero algún concepto nuevo, pero eso no importa, porque mientras esté bien sustentado y mientras esté bíblicamente fundamentado, no importa que sea un concepto nuevo o un estudio nuevo, porque no es que queremos decir que soy yo el único que ha escrito en esto. Realmente eso no es para vanagloria, sino para darle la honra y la gloria a Dios, y pensar que esto fue con el propósito de poder cumplirlo con lo que Dios nos ordena. Y seguimos en el próximo estudio del capítulo que sigue interesante, del capítulo del libro de Isaías. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.